clase de hoy, de la parte teórica, la parte de neoplasias. En realidad, esta primera clase vamos a dar algunas pautas en lo que respecta a lo que es el examen, digamos, la parte del examen teórico, qué cosas van a estar o cuál es la línea lógica de lo que vamos a pedir que se cobre en el examen en realidad, ¿no? Entonces, desde ya, lo primero que se tiene que entender es que estas clases teóricas van a tener mucho que ver con la parte práctica, en realidad, y la parte práctica no me refiero a la parte de identificar una laminilla histológica o dibujarla o memorizarla, ¿no? Entonces, me refiero a la parte de las competencias que se desarrollan en mi clase práctica. Por eso es que, de todas formas, para los que no son mis estudiantes de práctica, se les va a proporcionar los videos o los links de los videos en YouTube, que tal vez le tengan que echar una miradita a las competencias que se han ido desarrollando en las clases prácticas como tal. Todo lo que aprendamos aquí tiene que ser inmediatamente aplicado en un contexto clínico real. Es decir, si nosotros queremos que quede significativamente el conocimiento, ¿y a qué me refiero con que quede significativamente? Quiere decir que no se olvide nunca ese conocimiento. Entonces, una buena manera de hacer esto, de que perdure, es que a tu cerebro le indiquemos que sirve. Es decir, si tu cerebro entiende que sirve para algo y lo aplica, es muy difícil que se le olvide al cerebro. Ejemplo, para los que, bueno, los que son mis estudiantes de práctica, seguramente van a, este ejemplo ya, va a ser muy conocido, ¿no? Fernando, ¿decías Cruz? Sí, Fernando. Debió apretar sin querer queriendo su mano. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es un aprendizaje que perdura y no es necesariamente un aprendizaje memorístico enciclopédico. Es decir, ¿cómo podemos llegar a esto? O sea, ¿cómo podemos hacer que tengamos un aprendizaje significativo? Lo más fácil es demostrar que ese aprendizaje sirve para hacer algo. En este caso, los médicos, ¿qué hacemos todos los días genéricamente? Seas de la especialidad que seas. ¿Qué hace un médico todos los días? A ver, ¿qué creen que hace un médico todos los días? Diagnóstico. Ya, diagnosticamos. Eso quiere decir que todos los días un médico resuelve problemas. ¿Qué problema es el que se tiene que resolver? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué patología tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Ven? Entonces, si al cerebro podemos hacerle entender que lo que está aprendiendo ahorita sirve para ayudarle a resolver problemas y encima hacemos que resuelva un problema, entonces es mucho más fácil que ese aprendizaje perdure, sea significativo. Entonces, todo lo que llevemos en la parte teórica debe de ser aterrizado inmediatamente a un contexto real, es decir, a un contexto clínico. Es decir, que ese conocimiento debe de ser utilizado inmediatamente para resolver un caso clínico con un paciente que puede ser real y llegar al diagnóstico. En realidad, algo que es, para ponerlo ya en un contexto más entendible, siempre vamos a hacer eso, no vamos a dar toda la lata de la parte teórica y demás, y al final lo tratamos de analogar a una cosa que puedas entender mucho más fácil. A ver, si ayer ha sido día de peatón, ¿no?
muchos seguro tal vez han desempolvado sus bicicletas, tal vez hace años que no manejaban bicicleta y tal vez no has manejado bicicleta 3, 4 años. Por no haber manejado bicicleta 3, 4 años, ayer no sabían manejar bicicleta. ¿O qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo es? 4, 5 años tal vez que no manejan bicicleta. Por no manejar 4 años se han olvidado manejar. ¿Cómo es la cosa? No, doctor, No, sí doctor. recuerdo. No, pero ¿por qué puedes agarrar en cualquier momento tu bicicleta y empezar a manejar? Si a ver, entendamos cómo es manejar bicicleta. Manejar bicicleta en realidad tiene muchas cosas teórico-prácticas. Y finalmente, si un extraterrestre, creo, viniera a ver cómo manejamos bicicleta, pues tal vez se sorprendería, porque en realidad estás equilibrando todo tu peso en 2 llantas que son bien delgaditas y además tienes que coordinar con el freno, tienes que coordinar con la aceleración, parar, poner stops, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sucedido de que no se olvide tu cerebro de manejar bicicleta? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y tal vez puedas tener 70, 80 años y no haber manejado bicicleta en 30 años, pero cualquier momento te subes y manejas. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo hemos logrado que tu cerebro, a pesar de que no está practicando, a pesar de que no han visto una bicicleta hace años, pueda en un minuto subirse y manejar? ¿O será que cuando te has subido ayer, tal vez los que se han subido a una bicicleta habrán dicho, pucha, ¿cuál era el pedal? ¿Cuál era el freno? ¿O les ha dado miedo así subirse porque tal vez han pensado, pucha, tal vez he perdido la destreza del equilibrio, etcétera? Entonces, la idea es analizar del por qué esto no se olvida y por qué conocimientos a veces memorísticos, enciclopédicos, sí, es decir, que tal vez la rama de la rama de la rama de la arteria que a veces está y a veces no está, te la aprendiste para el examen, pero las siguientes 2 semanas ya te olvidas. O si te pregunto actualmente, como hemos hecho con los estudiantes de práctica, ¿dónde está la glándula lagrimal? La mayoría de todos señalan aquí y no aquí. Entonces, y este conocimiento no es enciclopédico, memorístico, no es física cuántica, ¿no ve? O sea, no es difícil, pero nunca ha sido significativo. O sea, tu cerebro nunca ha entendido para qué servía y cómo aterrizarlo en un contexto real. Muchas veces hemos hecho un ejercicio, más bien un experimento con varios estudiantes. En general se les pedía a los estudiantes que anoten su nombre y su teléfono al lado. En prácticas, ¿no? Unos 10, 12 estudiantes, ¿no? Y se les daba toditos eso. Y les dábamos 15 minutos para que memoricen la mayoría de los nombres con sus respectivos teléfonos. Muchos de los cuales no llegaban ni a memorizar el propio teléfono, porque a veces ni sabes tu propio teléfono. Entonces decías, pucha, no me acuerdo, se equivocaba en una. Algunos que tenían una buena memoria memorizaban 3, 4, 5, incluso una vez he visto hasta 7 teléfonos y 7 nombres, ¿no? ¿Qué creen que pasa la siguiente clase práctica cuando les pregunto si recuerdan el nombre y el teléfono? ¿Qué es lo que usualmente pasa o lo lógico que podría pasar? O sea, la persona que incluso ha memorizado más teléfonos y más nombres, 7, digamos, de los 12, si le pregunto la siguiente semana, ¿qué creen que pasa? Se olvida, no se acuerda. Sí, no se acuerda ni su propio teléfono. Esto es lógico, es normal. No es que seas malo de memoria, no es que seas flojo, no es que tu cerebro esté funcionando mal, es normal. Tu cerebro en la noche lo que hace es como cuando hablábamos antiguamente de desfragmentar el disco duro. Es decir, toda la información que no sirve la va poniendo en un lugar tu cerebro y todavía le da cierto chance tal vez de a ver si sirve el siguiente día y así sucesivamente. De plano su cerebro, si en la primera noche considera que no sirve para nada, lo va a borrar. Y es normal porque no podemos estar guardando información que no sirva para nada.
Entonces, la idea de dar clases teóricas y prácticas de cualquier docente, que debe ser un tutor en realidad, no debe ser alguien que les haga aprendizaje memorístico enciclopédico, es guiar a eso, a que tú te des cuenta de los aprendizajes que son importantes, tomes conciencia de esto y tu cerebro, más que todo tu inconsciente, sepa que es importante porque sirve para esto. En cuanto a tu cerebro entienda que este conocimiento sirve para esto, es muy difícil que se olvide y es muy difícil, es más bien más fácil de asimilarlo. No vas a tener que repetir 20 veces de memoria, sino que es mucho más fácil de asimilar. Entonces, todas las clases teóricas que vamos a ver de aquí en adelante van a ir en esa línea lógica. Es decir, te tengo que demostrar cada concepto, cada conocimiento que sirve para algo. Y entonces eso me va a facilitar que tú en una sola clase no la tengas que ver 50 veces la clase, sino que en esa clase tu cerebro, cuando vayas a dormir, sirve para esto, sirve para esto, para esto, para esto. Vayas aplicándolo y eso hace que en realidad para el examen, en realidad tal vez tengas que repasar ciertas cosas pequeñas, pero ya estás preparado para el examen porque tu cerebro todo el tiempo está haciendo evaluación de si sirve o no sirve. Entonces, ese es el reto que tenemos como docentes. Es decir, que cada clase que salgas, que cada clase teórica o práctica que salgas con algo ya establecido ahí. ¿Por qué? Porque le demuestro a tu cerebro que sirve y lo vemos. Entonces, esa es la línea lógica que vamos a llegar. Ahora, dentro de los experimentos que hemos hecho, alguna vez nos ha tocado con esto de los teléfonos, el nombre y el número, alguna persona que estaba muerto por encontrar el teléfono de X persona. Uno de sus compañeros, digamos, quería saber el número de teléfono de una de sus compañeras, pero ni sus amigas, sus amigos no le daban, era muy difícil, se le hizo muy difícil conseguir el teléfono. Y cuando tuvo la oportunidad en esta clase práctica donde hicimos el experimento, que todos pusieron los nombres y los números, ¿qué creen que hizo este estudiante? ¿Qué es lo primero que hizo? Quería conseguir el teléfono de una de sus compañeras y nadie le daba. Pero ahora el doctor Villarruel está obligando a todo el curso a poner su nombre y su teléfono al ladito. Y encima se los paso a los 12 o 10 gentes y les digo, memorícense esos pinches teléfonos. ¿Qué creen que hace ese estudiante? ¿Qué es lo más lógico? Memoriza de la persona que quieres con el número. Exacto, va a agarrar y va a decir así, no, o sea, ese rato va a decir, nada, me valen madres todos los otros teléfonos, va a ir a directo a la de Juanita, ¿no? Y va a empezar a querer memorizar, va a buscar alternativas incluso, porque, ojo, que no les dejo agarrar y anotar, o sea, les quito todo, ¿no? O sea, solo les doy los números y los nombres, ya no puedes anotar más, no puedes escribir más nada, esa es la idea, porque la siguiente clase tienes que seguir con lo que has aprendido, ver cuánto has retenido. Entonces, podría haber una trampa, ¿no? Que alguien se lo anote y se memorice y, sí, 5 minutos antes de la clase entro y me vuelvo a repasar algunos teléfonos, digo, uy, qué capo soy, porque ya me sigo acordando 7 teléfonos. No, esa no era la idea, ¿no ve? Entonces, ese teléfono es el que ha ido a cachar, a buscar y ha visto las mejores maneras de memoria, asociación, ha buscado en su cerebro de cómo diablos agarrar y garantizar que saliendo de ahí no se le iba a olvidar. Tal vez hasta para anotarlo, quién sabe qué, pero tenía que garantizar él la manera de que no se pierda ese conocimiento. Entonces su propio cerebro empezó a buscar maneras de retener esa información. A eso que él ha querido buscar, le ha valido más de los 11, digamos, y ha buscado uno. ¿Qué creen que se llama? ¿Qué tiene él? ¿Cómo es? Eso que él ha querido. O sea, ni siquiera ha dicho, me vale si me memorizo los demás, solo quiero este. La motivación, ¿vale? Sí, iba a decir, doctor, la motivación a querer tener ese número.
Pero hay dos tipos de motivación, ¿no? ¿Qué es la motivación? Es lo que me jala, lo que me interesa. O sea, eso es motivar, ¿no? O sea, lo que te atrae. Pero hay de dos sopas, como dicen en México. Hay una motivación intrínseca y hay una motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que te mueve a ti a hacer lo que quieres hacer. No necesita de nadie de afuera, no necesita un látigo, no necesita nada. Y la motivación extrínseca es lo que sí, de afuera, te mueve para que hagas algo. En este caso, esta persona tenía una motivación intrínseca o extrínseca. ¿Cómo es para ese teléfono? Los sentimientos. Intrínseca. Intrínseca. Pero a ver, los demás que yo, doctor Villarruel, ahora tienen que hacer esto, memorizar estos nombres y los números. Han hecho, ¿no ve? Porque les he dado la orden en la práctica, digamos, y han hecho eso. Pero esa motivación es intrínseca o es extrínseca? Extrínseca. Extrínseca. ¿Cuál creen que me lleva a mi objetivo de aprendizaje significativo? Es decir, que se quede ese conocimiento por siempre. ¿Cuál creen que es más fácil que me lleve a ese objetivo como docente? ¿La motivación intrínseca o la extrínseca? La intrínseca. La intrínseca. La extrínseca me puede llevar a que ese día me lo repitas de memoria los 7, 8, 10 nombres, ¿no? Pero la motivación intrínseca es lo que te mueve a ti para hacer algo, no lo que los demás o el docente o por un látigo o por quedar bien hace. Entonces, la motivación extrínseca, olvídense, no sirve casi para nada para generar un aprendizaje significativo. Lo que me sirve es la motivación intrínseca. Entonces, mi labor como docente, ¿cuál debería ser? Látigo. Si no hacen esto, si no estudian, si no asisten, si solo tengo 60 y tantas personas en mi clase, entonces va a ser más difícil el examen. ¿Eso qué es? ¿Motivación intrínseca o extrínseca? Extrínseca. Extrínseca. Entonces, el kit del asunto, la idea es cómo chingados un docente hace que te interese a ti, como tu individuo, este conocimiento, esta teórica. Porque si yo logro eso, en realidad ya está 99% logrado. Porque ya el siguiente paso es que ni siquiera me necesitas a mí como docente, porque te voy a dar los problemas de aprendizaje y tú vas a necesitar la necesidad de tener ese conocimiento y aplicarlo porque lo estás viendo con un paciente, lo estás viendo a futuro, cuando seas interno, cuando seas residente, que sí necesitas. O sea que el hecho de que yo te tome un examen, no te tome un examen, te aplaces o saques 100, no es significante. Lo significante es que tú te sientes que has aprendido el 100% porque lo estás aplicando el 100% y estás haciendo lo que te gusta, que supuestamente es ser médico. Y ser médico es resolver problemas. ¿Y qué es resolver problemas? Llegar a la causa de una enfermedad, llegar a una etiología. Entonces, eso hace que simplemente yo sea un tutor. ¿Qué quiere decir eso? Por aquí vayan, por aquí no, por aquí. Y además un sacador de dudas, ¿no? Yo leí esto, he visto esto, doctor, y no entendí esta parte. Entonces, esta parte es importante que la capten porque, de hecho, el examen teórico, me refiero, no va a ser de aprendizajes memorísticos enciclopédicos, por si acaso. Entonces, aquí generalmente tengo ciertos problemas con los que no son mis estudiantes, digamos, porque tal vez piensan, ya, voy a ver un video y listo, ya. Y ya unos 5 días, 2 días antes de, o me van a pasar unos apuntes, o voy a ver exámenes pasados, quién sabe, y ahí voy, ¿no? No es por el hecho de que no puedas hacer esto. De hecho, desde hace años yo voy usando videos, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Antes de que haya los exámenes en Forms, ya tengo exámenes desde hace 8 años
con cierta inteligencia artificial en el DAIPO que siempre les daba para que resuelvan, digamos, ¿no? Entonces, cuanto mejor y más fácil bueno, la tecnología nos facilite las cosas, mejor, ¿no? O sea, no es porque, no, es que entonces no les voy a dar mi video porque no han venido, no han asistido a la teórica virtual, o sea, no. Pero el hecho es de que ahorita, digamos, yo estoy dando esta teórica por alguna razón lógica, digamos. Si fuera solo por cumplir o porque tengo que dar nomás otra vez la teórica y demás, y los contenidos y lo mismo que estoy hablando le serviría el anterior video del año pasado o del anteaño, de lo que sea, entonces estaríamos en lo mismo. O sea, yo agarraría y les daría el link del Drive, del Classroom del año pasado y vean mis videos de teórica y ahí está. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Y punto. Pero no se trata de eso. Entonces se trata de que en estas clases teóricas, aunque son teóricas, se me explote a mí como tutor, así me expriman todo lo que necesiten saber que no hayan podido resolver ustedes, porque lo que estoy queriendo es generar esa motivación de ustedes intrínseca, eso que me lleva, no sé esto, necesito esto, por esto, y llegar a un aprendizaje autónomo, autorregulado, pero que tenga la ventaja de poder hablar, dialogar, preguntar al doctor Villarruel, que tiene un poquito más de experiencia, tal vez, en esta parte, especialmente de las neoplasias, las enfermedades infecciosas que vamos a ver también, y de las 5 competencias que se necesitan en la parte práctica de anatomía patológica. Entonces, eso es lo que necesito, que me expriman en estas clases, porque si no, no tendría mucho sentido. En realidad, otra vez, vean el video del año pasado de la clase teórica y listo. Eso se va a traducir en un examen que no es de plano, desde el principio les aclaro, no es un examen de memoria enciclopédica. No. No leyendo el libro y memorizando el libro van a poder resolver mi examen teórico. No viendo tampoco mis clases, estas clases incluso que estoy dando, tal vez les va a facilitar alguito resolver el examen, pero no por estar en esta clase ahorita, ya está garantizado que vas a resolver el examen, sino por metabolizar, entender todo el contenido que te estoy dando, porque sí me la pienso para hacer los exámenes teóricos. No agarro y copio y pego unas pinches preguntas y así, o las hago una noche antes, no. Pienso para que tú pienses, no por chingarte, o sea, por hacerte un examen más difícil o que, uy, así no, sino que tengo la responsabilidad de transmitir, de intentar transmitirse cierto conocimiento, pero más aún de que tú lo aprendas de una manera autónoma, autorregulada, porque al futuro, seguro que cuando yo sea viejito voy a entrar, uno de ustedes va a ser el médico que me va a tratar. Y no porque yo sea su paciente, sino que por cualquier paciente merece al más competente doctor que tenga, al más empático doctor que tenga, porque para eso hemos estudiado y para eso nos debemos a los pacientes. Entonces, mi responsabilidad no termina en agarrar y decir, voy a leer esta diapositiva, así la neoplasia, no. Tengo que sentir que estoy siendo un agente de cambio, es decir, que estoy logrando en ustedes ese aprendizaje significativo y además esa motivación intrínseca que a la larga va a repercutir en que vas a atender de primera a tus pacientes, ¿no? Eso es lo que me han encargado a mí como docente. No voy a tener esa actitud de pasiva de, bueno, si aprenden, si atienden, no, o sea, con eso no quiere decir que todo es utópico, ¿no? Tal vez, si realmente no tienes una motivación intrínseca como tal, voy a intentarla, pero tampoco garantizamos que el 100% estén así apasionados por la anatomía patológica, ¿no? Pero el examen va a ser así, pensado para que tú pienses y apliques esos conocimientos. Entonces, paso a paso vamos a ver la teórica para que ustedes metabolicen cada clase todo eso y apliquen y aterricen en un paciente. Entonces, una vez que nosotros logremos eso, te vas a dar cuenta tal vez
en otras materias que estás llevando este año, en materias que habías llevado anteriormente y en materias que vas a ver futuramente, que la nota es una nota final que a veces ni refleja nada, que lo que necesitas es saber qué sabes y qué no sabes para tu paciente en el futuro. Entonces, el examen, como les digo, pueden leer el libro, pueden resolver exámenes pasados, pueden ver estas clases de antes, videos o de ahora, pero lo que necesito es la significancia, es decir, que aprendan a utilizar ese conocimiento con un paciente. Y por eso es que le craneo para hacer los exámenes, porque si van a haber casos clínicos y a uno se asusta, ¿no? Hay casos clínicos que son casos clínicos pequeños y demás. La idea es que yo quiero que aprendan el 100% y ustedes creo que quieren aprender el 100%. Entonces, yo voy a intentar eso, pero también voy a intentar que entiendan, que metabolicen ese conocimiento en el examen y se demuestre en el examen teórico. ¿Ven? No es por complicarles, no es por hacerme al capo, no es porque quiero que dé más importancia a mi materia. Y siempre yo digo esto. A veces uno piensa que cuanto más difícil el examen, más difícil la materia, es más importante. ¿No? Clásica de tercer año. A ver, ¿cuál es su materia troncal de este año? ¿Cuál es la materia troncal principal? Farmacología. Farmacología, ¿no ve? Todos dicen. De hecho, me han dicho, doctor, no vamos a dar el repaso el sábado o el domingo porque tenemos fármacos. A ver, no es por menospreciar ninguna materia, pero desde que yo estaba en la Facultad de Medicina, San Simón, también yo así, uy, es fármaco. Antes lo dividíamos en dos, incluso parciales, subparciales y todo eso. Si yo les preguntara este año, a ver, ¿por qué creen que su materia troncal es fármaco? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué creen que su materia troncal es fármaco? ¿Cómo es? Por su múltiple variedad de fármacos, tal vez. Ya, porque hay muchos fármacos, o será por el grado de dificultad que le ponen además a la materia, que a mi manera de ver, y eso es muy, ¿cómo se llama? Muy opinión mía, es innecesario ponerle a farmacología ese grado de dificultad. Porque si ahorita les pregunto, ¿qué han dado? ¿En qué parte están pues de fármaco? En las teóricas, ¿en qué andan? ¿Qué han dado hasta ahorita en el examen? ¿Qué es lo que han dado? ¿Cómo es que hoy, el lunes creo que, o cuándo es su examen? El jueves. Ya, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar el jueves de examen? ¿Qué contenidos? Claro, pues farmacología, pero ¿qué contenidos dentro de la farmacología o todo farmacología van a dar? Trastornos de hormonas. Diabetes mellitus de tipo 1, diabetes mellitus de tipo 2, asma bronquial, Ya. hipertiroidismo. Ya. Si yo les preguntara para la diabetes, para un paciente 20 años, obeso, hipertenso, con diabetes tipo 1, ¿cuál será la dosis, la vía y el tipo y el tipo de insulina que debe ser aplicada? ¿Qué me respondería? ¿Cómo es? Entonces, ahí sí tenemos una falla. También cuando están viendo la parte que es importantísima de antibióticos, seguro me mandan, seguro los antibióticos se dividen así, asá, bla, 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 esto es una familia, esto pertenece a esta familia. Cuando les diga, para un absceso en cavidad oral por una caries mal curada, ¿qué antibiótico es de primera elección? No me van a responder. Si voy más allá, peor me voy a asustar más. Si les digo, bueno, está el antibiótico, ¿qué dosis le vas a dar? Tampoco va. Entonces, a ver, si yo les preguntara, ¿qué necesitas para diagnosticar a un paciente? De todas tus materias,
que estás llevando este año, ¿qué herramienta es la más importante para diagnosticar a tu paciente de todas las materias que estás llevando este año? Semiología, la anamnesis, la historia clínica. Sí, la Semiología y fisiopatología. Perdón, Rosario, ¿qué decías? Decía en primera instancia la semiología y también la fisiopatología. Sí, la semiología es cómo agarro esos síntomas, signos, ¿no? ¿Qué significa? Pero esos síntomas y signos vienen de alguna alteración, ¿no ve? De alguna alteración que puede ser una alteración funcional. Y esa alteración funcional, pues, en este año, ¿cómo se llama pues, esa materia? Acaba de decir Rosario. La alteración de la función. ¿Mandé? Fisiopatología. Fisiopatología. Entonces necesito saber cómo funciona normal un órgano, aparato, tejido, para saber cómo funciona anormalmente. Y cómo funciona normalmente puede repercutir en que cuando un órgano, aparato, tejido o célula funciona anormalmente, ¿qué le puede pasar en el futuro? ¿Se queda de la misma forma o puede cambiar la forma? Hay cambios. Hay cambios en la forma, que primero son de células individuales y luego puede ser de células, o sea, varias células, y lo puedo ver a simple vista, o sea, macroscópicamente. Cuando tomo una biopsia también se puede ver al microscopio esta parte, ¿ven? ¿A qué me estoy refiriendo con esos cambios macro o micro? ¿Qué materias de este año es? Anatomía patológica. Anatomía patológica. ¿Y dónde quedaría la técnica quirúrgica? ¿Cómo es? Tú tienes una causa, ¿no ves? Una enfermedad que da síntomas y signos. Y yo necesito absorber esos síntomas y signos para tratar de llegar a la causa. Esos síntomas y signos de ese órgano, aparato o tejido dan una alteración de la función, es una fisiopatología, que puede repercutir sobre una forma micro y luego macro. ¿Y dónde viene la técnica quirúrgica? ¿En qué parte de esta línea lógica? ¿Dónde encaja ahí? Para solucionar el diagnóstico. Para solucionar, o sea, una vez que yo tengo una causa que hace una patogenia, un mecanismo de lesión, que hace una disfunción, y esa disfunción expresa morfológicamente tanto micro como macro, y yo ya sé que por esta causa está pasando todo esto, podría haber un camino de resolución, o sea, de tratamiento que sería quirúrgico. ¿Y cuál sería el otro camino que es más frecuente de resolución de esto, de este diagnóstico, digamos? ¿Cómo resuelve? Con farmacología. Entonces, nuestra línea de lógica es así. Hay una causa que hace un mecanismo de lesión, que hace una función alterada, que hace una morfología. Ya cuando entiendo todo eso, quiero quitar la causa. La causa la puedo quitar por cirugía, tal vez, o por farmacología. Entonces, si nosotros jerarquizáramos las herramientas que estás utilizando para resolver problemas de tu paciente, ¿cómo sería? En primer lugar, ¿cuál sería tu materia troncal? Ya lo han dicho, ¿no? ¿Cuál sería tu materia troncal? Anatomía patológica. No, pues, ¿cómo? Semiología y fisiopatología. Semiología. Semiología. Segundo lugar, ¿qué? Fisiopatología. Fisiopatología. Tercer lugar, ¿qué? Anatomía patológica. Cuarto lugar, Farmacología. sí. Y quinto lugar, Técnica quirúrgica. técnica quirúrgica. Así no ve. Pero como es nuestra estructura de la universidad y demás, eso yo lo digo de frente, le digo a Jacos, le digo al doctor Ciro, etcétera, así, o sea, les digo de frente. No por hacer más difícil, más ampuloso, más memorístico, más enciclopédico, más con, ¿cómo se llama? Los exámenes con trampa y se aplacen más, se tiren más gente, es mejor mi materia ni más importante. Pero a veces nuestra concepción hace que es así, ¿no? Entonces, por eso, farmaco, pucha, no, la pondremos primero para que no estemos fregados de estudio, la pondremos al final, haremos que dé más tiempo. Entonces, y hay que ver la significancia. Al siguiente año les voy a preguntar, cuando esté en cuarto, a ver, ¿te acuerdas
qué insulina le tenías que poner a tal paciente. Entonces, ¿hemos logrado el objetivo de la significancia? No. O sea, no es agarrar, porque para eso, por eso les digo, ahora sí que en farmacología, ver videos nomás, ven los videos nomás, memoricen lo más que puedan y punto. Hay algo que se llama farmacoterapia, que debería ser una materia en sí, pero, y nosotros cuando yo estaba en la universidad teníamos esa materia en quinto año, y ya no veíamos curvas o farmacocinética, dinámica, ni nada. Es tan grande la medicina, tan ampulosa, que el tutor, el docente, debe de seleccionar los contenidos, porque es tan grande que no tenemos tiempo que perder para memorizar, memorístico enciclopédico de algo que no se aterriza en una actividad, es decir, en un contexto real para resolver un problema real. Entonces, dicho y hecho esto que me he tomado más de media hora en la parte de la teórica que parece más bien una reflexión, sobre esa línea vamos a ir. Siéntanse en cualquier momento en la confianza de decirme, doctor, no entiendo esto, preguntar, volver a repasar, no sé. Igual pueden buscarme por un mensaje en el WhatsApp, etcétera, etcétera, otro día, en otra ocasión, no hay problema. Pero sobre esa línea lógica vamos a ir nosotros. Entonces, vamos a empezar ahora sí de lleno con lo que es la materia de, bueno, el capítulo de neoplasias. Se está viendo seguramente en mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Ya. Lo que vamos a hacer es que siempre vamos a ir en la línea de lo indispensable, lo importante y lo interesante. Como les acabo de decir, no hay tiempo pues que perder para hacerles aprender cosas interesantes que tal vez no se van a poder aplicar en un contexto real. Incluso no tenemos tiempo, como es tanta la materia, tanta la parte de medicina que va avanzando y avanzando, lo importante a veces también, pucha, es como que lo pasamos rápido. Lo indispensable es lo que el tutor te tiene que dar. Esto es estos conceptos de indispensable, importante e interesante es un artículo lindo que se ha escrito, la mayoría de las veces, no soy muy hincha de los artículos Made in Bolivia, pero este sí es un buen artículo. Si ustedes quieren leer, buscan nomás en Google, importante, interesante, indispensable, doctor Ciro Larrazábal, no es Ciro Zavala, ¿no? El doctor Ciro Larrazábal era igual que el doctor Ciro Zavala, pero el doctor Ciro Zavala en la parte de fármaco y este doctor en la parte de investigación, de la parte académica. Él ha sido mi tutor en la parte de la maestría en educación superior en salud. Era un crack este doctor. O sea, lamentablemente lo hemos perdido hace unos años, pero él ya hacía estas cosas desde que yo estaba en la facultad. Gracias a Dios, mi primera clase de medicina en el propedéutico ha sido con este doctor. Y así he dicho, cuando lo he visto dar la clase, he dicho, yo quiero ser como este doctor, porque daba la materia de medicina social preventiva, no sé cómo se llamaba, una materia que estaba bien desprestigiada y que hasta ahora, ¿no? A veces no da hueva y cosas así. Pero cuando nos ha llevado a la facultad de medicina y nos ha dado la primera clase, nos ha hablado de estas cosas, de que no tienes que estudiar para el examen, no tienes que estudiar para el doctor, tienes que estudiar para ti mismo y tienes que lograr estos aprendizajes significativos, que es aterrizar este conocimiento con tu paciente. Y este doctor ha escrito posteriormente este artículo de que los exámenes deben tener aproximadamente un 70-80% de lo indispensable, un 10% de lo importante, 10 a 15% de lo importante, y tal vez un 0 o 5% de lo interesante. A ver, ¿quién me puede decir en anatomía, por ejemplo? A ver, en anatomía, ¿se acuerdan de los orificios? ¿Qué pasa por el agujero redondo mayor? ¿Qué pasa por tal, tal?
¿Qué sería indispensable? ¿Qué sería importante? ¿Y qué sería interesante? ¿Cómo es? ¿Qué sería indispensable en los contenidos que han aprendido? ¿Qué pasa por el agujero redondo mayor? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? ¿Qué sería importante y qué sería simplemente interesante? ¿Cómo es? ¿Quién se anima? Tal vez la ubicación, doctor. Ya de los agujeros, pero lo importante, ¿Qué pasa por los agujeros? y lo interesante, Alteraciones. a veces existe el origen real, el origen aparente. ¿Para qué sirve saber el origen real y el origen aparente de los pares craneales, por ejemplo? Algunos pares pasan por los agujeros, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? ¿Cómo? He ahí uno de los puntos que quiero que vean. Si yo no sé para qué chingado sirve el origen aparente o el origen real, mi cerebro en la noche lo va a borrar. Entonces, nosotros vamos a ver en esta teórica principalmente lo indispensable. Seguramente vamos a ver lo importante y al final lo interesante. Y el examen va a ir así. 90% de lo indispensable, tal vez un 10 o 15% de lo interesante y un 5% de lo importante. Entonces, de lo interesante. Al empezar, indispensable. ¿Qué es indispensable de esta clase teórica, de este tema que es larguito, por si acaso, en el libro? Diferencia y significancia entre una lesión neoplásica y una lesión reactiva. Sí o sí tienes que saber es por si no, no jala lo demás. Diferencia y significancia entre una lesión neoplásica benigna y una maligna. Excepciones en las neoplasias, en la nomenclatura. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar cómo se dice, cómo se llama un cáncer X, una neoplasia X, una neoplasia Y, pero resulta que hay algunas veces donde la nomenclatura no sirve. Con tu nomenclatura no vas a saber si es un cáncer X o un cáncer Y no vas a saber qué hacer. Es decir, puede haber conflictos cognitivos. Es decir, según la nomenclatura es que es benigno, lo dejo ahí. Y luego viene una invasión y metástasis. Entonces, eso es lo que va a ser indispensable. Significancia de conceptos como amartoma, coristoma, displasia in situ, neoplasia benigna maligna que hemos dicho ahí arriba, metástasis. Y luego les voy a cuestionar qué es importante y qué es interesante, pero eso al final, cuando ya estemos por dar el examen. Entonces, ¿qué define a una neoplasia? ¿Qué será lo que, a ver, en sus propias palabras, qué definiría una neoplasia? ¿O qué entienden de una neoplasia? ¿Qué palabra? Neoplasia, igual, así les digo, lo primero que pienso, neoplasia, ¿qué me dice? Alteración maligna. Una proliferación maligna, descontrolada. Todo el mundo cuando habla de neoplasia, al tiro quiere así, ya, cáncer, 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 sí. Y está bien, dentro de las neoplasias existe el cáncer, pero no es necesariamente cuando hablas de neoplasia, una neoplasia maligna, o sea, cáncer. Puede haber neoplasias benignas. Entonces, cuidado que entendamos que si hoy hablo de neoplasia es igual a cáncer, y cuando hablo de cáncer, si en Bolivia les digo a alguien cáncer, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿O qué es lo que piensa un paciente? Ustedes mismos ya, cáncer. Muerte. Tragedia. De muerte. Muerte, tragedia, dinero, no se va a salvar, nada. Ve así. Entonces, es importantísimo este capítulo es importantísimo porque si ustedes lo aprovechan esta vez aquí, no van a estar a aprenderlo el siguiente año ni el subsiguiente, ya va a estar significante. Y lo mejor, no vas a meter la pata con tus pacientes haciendo sonceras, que yo veo cada día todo esto, ¿no? Lo vi como cuando era jefe de laboratorio de patología del gastro y lo veo ahora más porque soy
el director y veo cómo hacen las barrabasadas de los otros hospitales, porque patología en el gastro no solo es patología del gastro, sino que mandan del Viedma, de todo el complejo del Viedma, mandan de segundos niveles del Hospital Norte-Sur, mandan de Villa Tunari, mandan del Salomón, que todos no tienen patología, anatomía patológica, laboratorio, y lo mandan al Hospital Gastro. Entonces ahí veo cada metida de pata que finalmente repercute en el paciente y no se merece el paciente eso. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre una neoplasia y una hiperplasia? Algo que vamos a hacer y me encanta hacer es el método de conflicto cognitivo. ¿Qué es el método que voy a usar para intentar que ustedes tengan una significancia, tengan una motivación intrínseca? Conflicto cognitivo. Yo te pregunto una pregunta, tú me respondes X. Te pregunto otra pregunta diferente, que no es la primera, y me respondes otra vez X. Eso quiere decir que por lógica las dos preguntas deben ser la misma. Entonces, en general, yo voy a intentar que la respuesta no te la dé yo de memoria y tú la notes y listo, sino que hagas un proceso metacognitivo, repienses sobre lo que estoy diciendo, y vuelvas a reestructurar tus conocimientos en tu cerebro y eso haga que se grabe, sea significativo. Este conflicto cognitivo es eso. Te voy a preguntar una cosa, me respondes. Te voy a preguntar otra cosa, me respondes lo mismo y te voy a chocar esos dos. Entonces vas a decir, este concepto es igual a este. Yo te voy a preguntar por qué es o por qué no es. Eso a la larga tú solito vas a hacer. Cuando veas un concepto, veas otro concepto, y es similares, pero ¿por qué son diferentes? ¿O por qué esto no es esto? Es importantísimo porque eso hace que desenmarañes, desenredes todos esos conocimientos enredados. Cuando los desenredas tú solito, es más fácil que los absorbas. Porque a veces uno tiene la tendencia, no, de memoria nomás me lo voy a aprender porque, ay, no entiendo, pero me lo aprenderé de memoria. Ya vas a ver en la noche reseteado y no sirve para nada, ¿no ve? Pérdida de tiempo, de esfuerzo, de energía en vano, porque no queda, no es significante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una hiperplasia y una neoplasia? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Cómo es? O, a ver, ¿quién me define lo que es hiperplasia? Simplemente, porque eso, otra cosa que les voy a decir, de aquí no sirve de que, bueno, hasta aquí llegamos con la doctora Lora y ahí chum, se archivó todo, chao, ya no necesito saber nada de esta parte teórica. No, todo es hilado, todo es necesario. La pirámide del conocimiento, cuanto más base tienes, más alto llegas. ¿De qué depende una pirámide para la altura? De cuanto más grande su base. Si tienes una base, aquí un hueco en la base, se va a caer todo lo de arriba. Entonces, no se asusten de que yo voy a usar en el examen teórico necesidad de que ustedes dominen conocimientos anteriores. Inflamación, trombosis, adaptación celulares, necrosis, aquí se usa todo esto. Entonces, ¿cómo definen una hiperplasia? A ver, ¿quién puede definir una hiperplasia? ¿Cómo se define una hiperplasia? Es el aumento en el número de células. Ya. Y Mónica, en una neoplasia no hay aumento de número de células. Sí hay, doctor. Entonces, el cáncer es igual a la hiperplasia. No, doctor. ¿Ve? Ese es el ejemplo de conflicto cognitivo. Te he hecho una pregunta, me das una respuesta. Te he hecho otra pregunta diferente y me das la misma respuesta. Ahora, ¿por qué esta pregunta con esta pregunta no es lo mismo o la respuesta debería cambiar? ¿Cómo es, Lisette? Me decías. Hiperplasia es el crecimiento de las células que va a estar controlado, mientras la neoplasia va a ser crecimiento de las células, pero no va a estar controlado y tal vez va a haber una alteración en el núcleo de las células. Ya. ¿Por qué la hiperplasia tiene control? ¿O dónde está el control de la hiperplasia? Pues supongo que en el núcleo.
en el núcleo, en la información genética. Y en una neoplasia es una división descontrolada, porque no tiene control en el núcleo, es decir, no tiene control genético. Cuando no hay control genético, ¿por qué puede no haber control genético? ¿Qué puede estar pasando en el DNA de esa célula para que no haya el control genético? A eso, ¿cómo se llama en unas palabras? Mutación. Mutación. Entonces, en una neoplasia hay mutación, en la hiperplasia no. En una hiperplasia hay control de la división celular por el genoma de la célula. En la neoplasia no hay control porque el genoma está mutado. Entonces, ¿qué podríamos ya conceptualizar de una neoplasia? ¿Qué ya diríamos que es una neoplasia de entrada? Porque decir aumento de número de células como que es insuficiente porque eso podría ser con una hiperplasia, digamos. ¿Qué diríamos? ¿Qué concluiríamos de una neoplasia? ¿Cuál sería el concepto que estamos sacando hoy día de una neoplasia? El aumento del número de células descontrolado. Descontrolado ¿por qué? Por mutación genética. Por mutación. Ahora, aquí podemos ser un conflicto cognitivo mayor. En una trisomía 21, ¿hay o no hay mutación? Hay. Lo que quiere decir que cuando hay mutación es igual a cáncer, ¿o no? No. No. Porque si decimos mutación igual a cáncer, entonces los niños con síndrome de Down tienen cáncer. Y eso no es correcto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Aumento de número de células descontrolado por mutación, ¿en dónde? ¿En todos los genes o en un grupo específico de genes? En todos los genes. Pero si fueran todos, no sería incompatible, no tendría función y demás. Hay un grupo de genes que se llama proto-oncogenes. Pregunta de examen teórico es eso. Proto significa antes de ser oncogen. Proto, antes. Un proto-oncogen es un gen normal, estamos diciendo varias veces normal, aunque suena a oncogen, a normal mutación. Un proto-oncogen mutado se llama oncogen nomás. Los protoncogenes son el grupo de células que, por ejemplo, se activan en la hiperplasia. En la hiperplasia se activan los genes que inician la división celular, o sea, el acelerador de la división celular. También tienen el freno, porque son genes normales. O sea, acelera, puede frenar la división celular. Pero nada es perfecto en la vida. En las divisiones celulares puede haber alguna división que una base no es la base que debería ser, cambia y eso se llama mutación. Entonces, los protoncogenes también reparan el DNA, es decir, donde se ha equivocado al dividirse, lo arreglan. Pero muchas veces ese arreglo es irreparable. Cuando no se puede reparar el DNA, solo queda un camino, y es mandarla a la muerte celular programada, apoptosis en la célula, porque si no la matas a la célula, va a transferir eso a su progenie y va a haber más mutaciones de las otras células. Entonces, ¿qué hacen los protoncogenes? Acelerador de la división celular, freno, por eso es el control, pero en las divisiones celulares puede haber una mutación, pero no hay problema, todo tranqui, puedo reparar ese DNA. Y si no lo pudiera reparar para que no vaya a la siguiente generación esa mutación, la mandamos a muerte celular programada. Entonces, cuando muta este grupo de protoncogenes, ¿qué quiere decir? El acelerador se queda trabado, el freno no da, porque el protoncogen era el que estaba controlando esa división celular. Si hay una mutación, no puedes repararla. Y peor todavía, no puede mandar la apoptosis. Entonces, ¿cómo concluiríamos metacognitivamente nuestro concepto de neoplasias por esta clase? ¿Qué es una neoplasia? ¿Qué dirían de una neoplasia? Proliferación descontrolada, ¿qué más? De células por alteraciones genéticas en un grupo de genes. ¿Qué son los grupos en el grupo de genes? ¿Qué es qué?
¿Qué grupo? Protoncogenes. Protoncogenes, por mutación en los protoncogenes, porque no puede ser cualquier mutación, porque si diría cualquier mutación, pues la trisomía 21 sería cáncer. ¿Listo? Entonces nuestro concepto está mejorado. Ahora, nosotros vamos a ir de aquí para adelante, tanto en la teórica como en la práctica, ya les he dicho a mis estudiantes de práctica, sobre este esquema, este método, este flujograma. O sea, es un método donde, para que no te pierdas, o sea, es una señal, digamos, de cómo actuar con un paciente X, Y o Z. Cuando nosotros vemos un paciente, lo primero que tenemos que preguntarnos macroscópicamente es si hay lesión, si está en piel, si está en cabello oral, si hago una laparotomía exploradora, si veo una radiografía, tengo que ver, esto no se ve normal, se ve algo raro, se ve algo alterado. Lesión significa daño, y esa lesión solo puede ser de dos sopas, o lesión reactiva o lesión neoplásica. ¿A qué se entiende como lesión reactiva? Estímulo-respuesta, causa-efecto. Si quito la causa, se quita el efecto. ¿A qué se entiende como lesión neoplásica? A causa-efecto. Si en la lesión neoplásica tienes una etiología, una causa y un efecto, que es la mutación en protoncogenes, pero tiene una diferencia con la lesión reactiva. Cuando yo quito la causa en la lesión reactiva, generalmente la lesión se quita, pero cuando yo quito la causa de la mutación de protoncogenes aquí, no se quita la mutación. Entonces, todos los días nosotros hacemos el diagnóstico de lesiones reactivas versus neoplásicas. O sea, voy por este camino o por este otro camino, todos los días. Yo sé que el 99% de las veces que vas a diagnosticar es una lesión reactiva, a no ser que seas un oncólogo o un patólogo. Poquitas veces va a ser la lesión neoplásica. Pero nosotros estamos en la obligación como médicos de piensa mal y acertarás, dice. Muchas de las veces que nosotros tenemos una pinche inflamación, que pensamos que una pinche gastritis, como hacemos por método de patrón, es decir, ya 1000 gastritis ya he visto, entonces debe ser nomás por Helicobacter pylori, y no pienso, no tengo un método hipotético deductivo. Entonces, ese paciente que tenía un cáncer de estómago desde el principio, lo confundo con una lesión reactiva, con una inflamación, es lo más común que pasa. Y el paciente va a varios médicos, va a hacerse varios estudios y está rebotando de un lado al otro porque no le cura su gastritis, porque ya era desde el principio un cáncer. Y si nosotros agarramos al cáncer in situ al principio, lo curamos. No es caro, no es tan complicado y se cura. Pero en general, los pacientes que recibimos con cáncer ya han ido y han venido y se han diagnosticado de primeramente las lesiones reactivas confundidas y después que ya tienen metástasis, recién estamos diagnosticando las lesiones neoplásicas cuando es demasiado tarde. Un ejemplo de lesión reactiva: voy al sol, me quemo con el sol. ¿Es lesión reactiva o lesión neoplásica? Bueno, ya he dicho, pero igual, ¿qué es? Reactiva. Reactiva. Porque me quito con el sol y 3 semanas después, 2 semanas después, se va a regenerar mi piel. Voy al sol, pero no uso protector solar, soy de tez blanca, 10 años estoy expuesto a la luz solar, a la luz ultravioleta, y me aparece una lesión exofítica irregular, anfractosa, heterogénea, de bordes poco delimitados, en región geniana, adherido a planos profundos, y que ha crecido 1,5 centímetros en las últimas 3 semanas. O sea, me da cáncer de piel. Ese cáncer de piel que me ha dado por la lesión, por la radiación ultravioleta, por quitarme del sol, ¿se va a quitar mi cáncer? No. No. Y será lo mismo decir a un paciente que tiene quemaduras solares, que tiene cáncer de piel. ¿Es lo mismo decir? No. Muy diferente, ¿no ven? Entonces, todos los días estamos entre esto y esto, entre esto y esto. Pero ahora nos toca entender esta parte, que es la menos probable que nos venga, pero tenemos la obligación de descartar si tiene neoplasia un paciente, porque si la agarramos al principio, lo curamos al paciente, le salvamos la vida.
Cuando nosotros diagnosticamos una lesión neoplásica, nuestra siguiente pregunta es si es benigna o maligna. Entendido a benigno como que no invade y no metastatiza. Entendido como maligna a que siempre invade, pero puede o no metastatizar. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre invasión y metástasis? Que parece lo mismo, parece la misma cosa decir invasión y metástasis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué será invasión y qué será metástasis? Invasión es cuando llega a un tejido, puede ser, y metástasis cuando llega a todo el cuerpo. Pero puedes tener solo, si digamos digamos tienes cáncer de estómago y llega pulmón, ¿eso sería invasión? Metástasis. Metástasis. ¿Y invasión qué sería entonces? Pero ¿cuál sería la diferencia con invasión? Es cuando ya llega al tejido mesenquimal. Pero un minutito. No te preocupes, Fernanda. No, vamos a solucionar eso mañana. No, no voy a dejar que permitir más esos abusos de nadie. Si es necesario que votes en otro lado, vas a votar, pero no me parece justo. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Personalmente voy a ir al laboratorio de patología. Obvio que voy a hablar con la doctora Chávez. Y no te preocupes, no, que no te afecte nada. O sea, no, tú mientras estás haciendo tus labores, yo sé, conozco tu trabajo, no voy a dejar que te afecten en este momento, Fernanda, ¿ya? Entonces, mañana yo personalmente voy a ir a arreglar este problema. Entonces, ¿escuchas? Invasión es local. O sea, tú tienes un cáncer, digamos, en el estómago y se mete a los tejidos adyacentes, pero tiene continuidad con el tumor, no se ha desprendido, no se ha separado. Y metástasis es cuando no tiene continuidad con el tumor. Y luego vamos a ver específicamente, mucho más detallado, las vías de diseminación del cáncer. ¿Qué vías de diseminación del cáncer se les ocurre puede haber para una metástasis? ¿Por dónde se puede ir el cáncer? Linfática, hemática. Y por algún tubito se va a algún lado, ¿no ve? Entonces, ya desde hoy día, bien entendido, invasión es local. Se mete aquí un carcinoma epidermoide, se mete al ojo, se mete al cerebro, pero si salta, va al pulmón, va al hígado, al vaso, eso es metástasis. En algunos libros, pucha, nos conflictúa más, porque nos dice que en metástasis es una invasión a distancia, y está correcto, es una invasión a distancia, no hay libro. Pero como que usar la palabra invasión a distancia como que nos conflictúa. Entonces, invasión es más para local y continuo. Ahora, una categoría más que es el tumor borderline, en el borde de la línea. Este tumor borderline es cuando a la histología, o sea, obvio que cuando tomas una biopsia, si es que el doctor Villaruel o un patólogo te diga, esto invade y metastatiza o no invade y metastatiza. En el 90% de las veces cuando me tomo una biopsia yo te voy a decir si es benigno o es maligno, pero un 10% tiene cosas de benigno y tiene cosas de maligno. Y no podemos decirle a la paciente, ¿sabe qué, señora? Tiene un tumor en ovario. Esperaremos a ver si invade o metastatiza para saber si es benigno o maligno. Ojalá, ¿no ve? ¿Y por qué no me puede decir si va a invadir o metastatizar? Es que tiene cosas a la histología de benigno y tiene cosas de maligno. Entonces, en ese sentido, no podemos, pues nosotros, ¿cómo se dice?
No podemos dejarlos al azar, ¿no? Entonces, ese tumor borderline, nosotros en estas teóricas, vamos a aprender cómo se aborda esto, cuál es la solución para dar una idea más de si, qué posibilidad tiene de invasión y metástasis. Pero hay esa posibilidad. Entonces, cuando ya hemos hablado de esto, necesitamos hablar de la nomenclatura. Yo sé los que son mis alumnos de práctica, esto les va a dar hueva, ya hemos hablado de esto 20 veces, digamos. Pero para los que no son, tenemos que hablar de esto. ¿Qué es nomenclatura? En sus propias palabras, ¿qué será nomenclatura? Que ya han visto en un colegio incluso qué es nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? La palabra nomenclatura, ¿qué implica? ¿Qué es? Que en sus propias palabras, nomenclatura, ¿qué es? Nombrar. Nombrar algo de una manera sistemática, ¿no ve? O sea, prefijo, sufijo, ¿no ve? ¿Para qué nosotros hacemos esto de la nomenclatura? Porque ahorita yo les puedo enseñar 150 cánceres, tumores de memoria, y va a venir el 151 y no vas a saber si es benigno, maligno, si le vas a dar quimio, radioquimio, cirugía, si se va a morir en 5 meses o en 5 años, no vas a saber nada. La nomenclatura es una herramienta que nos ayuda con esto. O sea, si tú sabes los prefijos y los sufijos, por más de que no te hayas aprendido los 150 y tantos tumores, con prefijo y sufijo vas a saber de qué se trata, sin tener que aprenderte de memoria todos los tumores. Eso es nomenclatura y eso es fundamental, indispensable que ustedes aprendan. En la nomenclatura, nosotros usamos prefijos y sufijos. Prefijo antes de la palabra raíz y sufijo después de la palabra raíz. Para eso nosotros necesitamos repasar o sintetizar lo que es la histología. Aunque no crean, en 1 minuto 45, antes decían 2 minutos, 3 minutos, ahora hay que calcular en 1 minuto 45, ustedes van a aprender histología ahorita, significativamente. Todos deben estar diciendo, no, ¿cómo pues? No va a dar, debe ser alguna fumada del doctor Villarruel. Y no estoy diciendo que van a aprender histología para dibujar y hacer exámenes de dibujo artístico y memoria fotográfica, que después al año siguiente, si tu cuadernillo estaba lindo, bonito, lo guardas porque estaba bonito, pero cuando estés en 5º año vas a decir, chingados, ¿para qué estoy guardando esto afuera? ¿No? Porque no entiendo nada, no me sirve de nada, no es significativo. Vamos a aprender por qué es indispensable para la nomenclatura. En el cuerpo humano, en la histología, solo hay de 2 sopas, 2 apellidos, 2 estirpes. Apréndanse esto. Epitelial y mesenquimatoso. Epitelial significa arriba del tejido mesenquimatoso. Epi significa arriba del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es tejido de sostén, músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, etc. Ese es el tejido de sostén. El epitelial, como su nombre dice, está arriba del tejido de sostén, y puede ser, si la célula última es plana, epitelio plano, es para aislamiento o protección, y si la célula última es cilíndrica, es para absorción o secreción. Ahí acabó la parte de histología. ¿Cómo pues, doctor? No me está diciendo nada. A ver, ¿qué epitelio? Porque hemos dicho que en todo tejido hay epitelial y mesenquimatoso, y el epitelio está arriba, y el mesenquima es tejido de sostén que está abajo, y el epitelio, ¿pero es plano o es cilíndrico? Listo. Si es plano, es para aislamiento o protección. Si es cilíndrico, es para secreción o absorción. ¿Qué epitelio tiene la glándula lagrimal? ¿Cómo es? ¿Qué epitelio tiene? Glándula lagrimal. Cilíndrico. Cilíndrico, porque si fuera plano, no secretara nada y ni se absorbería nada. Hemos dicho que el epitelio está encima del mesenquio, el tejido de sostén. ¿Qué tejido de sostén tiene esa glándula lagrimal? Músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, fibroconectivo, ¿qué cosa tiene? Alguien tiene que apretar esas células para que salga la lágrima. Entonces, ¿qué epitelio, qué mesénquima tiene? El hueso podrá apretar Músculo. el músculo. Y hay que hacernos ahí la cuestión, ¿es voluntario o es involuntario? ¿Es liso o estriado este músculo? Liso, doctor. Liso porque no puedo agarrar yo así a mi voluntad apretar la glándula lagrimal. ¿Qué epitelio tiene el esófago?
Solo hay de dos sopas, aislamiento, protección plano o cilíndrico, cúbico, absorción. ¿Cómo es? ¿Qué epitelio tiene el esófago? Plano. Plano. Ya muchos han debido pensar cilíndrico, cilíndrico, porque no. Pero imagínate el esófago secretaría o absorbería mediastino y la función del esófago es llevar el bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago. Andando. ¿Qué mesénquima? Hemos dicho que el tejido epitelial está sobre el tejido mesenquimatoso. Músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, ¿qué cosa tiene? Músculo. Músculo. Liso o estriado. Ambos. Ambos. Ambos porque si yo paso saliva, a voluntad abro mi esfínter esofágico superior, pero el inferior no. ¿Qué mesénquima tiene el útero? Músculo. ¿Liso o estriado? Liso. Liso. Liso, porque no creo que ninguna mujer pueda apretar su útero, ¿no ve? ¿Qué epitelio tiene? A ver, ¿qué puede ser raro? Ah, ya sé. Un cabello. ¿Cómo es? Después ya se va a quedar. No, doctor. ¿Mandé? Plano. Plano. Listo, facilito, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué epitelio tiene la mucosa oral? Plano. Plano. ¿Qué? Así de facilito es. ¿Qué epitelio tiene la lengua? Cilíndrico. Cilíndrico. Secreta. No, Secreto. plano. Plano. Plano, Plano. plano. Pero dentro de ahí hay mezcladito, ¿no ven? Mezcladito, glándulas. Sí, hay glandulitas, hay salivales, que sí, esas son cilíndricas, pero no es todita la lengua, ¿no? Si no estarías ahí sacando saliva por todo lado. ¿Y qué mesénquima tiene, pues? Músculo esquelético. Músculo. Estriado, porque muevo mi lengua a voluntad, ¿eh? Listo. Eso es importante porque aquí en la nomenclatura, de acuerdo al apellido que le vamos a llamar, que solo hay dos apellidos, o la estirpe, pueden ser epiteliales o mesenquimatosos. Cuando tengo neoplasias benignas, o sea, no invaden o metastatiza, el sufijo que voy a poner es simplemente oma. Acabó ahí. Oma. Sea epitelial o mesenquimatoso. Y cuando es neoplásico maligno, va a terminar en carcinoma. Y cuando es neoplásico maligno mesenquimatoso, en sarcoma. Ahí termina la nomenclatura. Pero hay ciertas cosas que, algunas variaciones, vamos a decir así, de acuerdo a la macro y a la histología, cuando es epitelial, si forma globitos, o sea, quistes, le vamos a poner el sufijo cisto. Si hace como un brócoli, o sea, una proliferación arborescente con su pedículo, le vamos a poner pólipo. Como un brócoli, si lo ves macroscópicamente, le vamos a poner pólipo en lo epitelial. Si, digamos, hace como una verruga, es decir, proliferaciones digitiformes como dedo de guante, o sea, verruga, le vamos a poner papilo. Si viene de glándulas o forma glándulas, o sea, epitelio cilíndrico, le vamos a poner adeno. Eso en la parte de, de epitelio como prefijo. Ahora, dentro de los mesenquimatosos está más fácil todavía, solo el origen nomás. El origen es el que ponemos. Si es de músculo, le vamos a poner mio. Si es de cartílago, le vamos a poner condro. Si es de tejido óseo, ósteo. Si es de tejido graso, lipo, le vamos a poner eso. Si es de tejido fibroconectivo, fibro. Si es de tejido vascular, o sea, los vasos sanguíneos, le vamos a poner el prefijo angio. Si, por ejemplo, es de dentina, le vamos a poner lo propio, lo que empieza, denti. Si es de un diente del cemento, cemento, así al principio. Esto.
Ya. ¿Cómo se llamará una neoplasia benigna epitelial en cérvix uterino de una mujer que es una verruga, que se ve como una verruga? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo es? Si es benigno, ¿en qué tiene que terminar sí o sí? Oma. Ya. ¿Y entonces con qué tiene que empezar? Papiloma. Con papilo, hemos dicho, ¿no? Cuando ya. Su contraparte maligna, ¿cuál será? Una neoplasia maligna en el cérvix uterino, epitelial. ¿Cómo es? ¿En qué tuviera que terminar? Carcinoma. Ya. ¿Y su prefijo qué sería? Papilocarcinoma. Papilocarcinoma, así de fácil. ¿Cómo se llamará una neoplasia maligna del epitelio del estómago? ¿Qué es maligno epitelial? ¿En qué tiene que terminar? Carcinoma. Ya. Y si viene del estómago que forma glándulas, Adenocarcinoma. adenocarcinoma tendrá que llamarse. Puede haber combinación, o sea, puede haber en el ovario, digamos. ¿Cómo se llama una neoplasia quística papilar y que forma glándulas? Benigna en el ovario. ¿Cómo se llamará? Sí, es benigna. Adenopapilocarcinoma. Pero benigna. Cisto adenopapiloma. Sí, cistoadenopapiloma. Y lo maligno, lo contraparte maligna, han dicho cistoadenopapilocarcinoma. Ya. ¿Cómo se llama una neoplasia maligna del útero, del miometrio? Si es maligna mesenquimatosa, apellido mesenquimatoso, estirpe mesenquimatosa, ¿cómo se llamará? ¿Cómo es? Miosarcoma. Miosarcoma. ¿Cómo se llamará? Ahora, en el mío hay dos variantes, por si acaso me estaba olvidando de decir. L se van a acordar cuando quieres hacer referencia a músculo liso. Leyo, cuando es músculo liso. Leyo. Y cuando es músculo estriado, como el músculo voluntario tiene estriaciones rhabdoides, le vas a poner rhabdo. Entonces, ¿cómo se llamará si quieres especificar del músculo liso del útero una neoplasia maligna mesenquimatosa de origen muscular liso? ¿Cómo se llamará? Leiomiosarcoma. No. Sí, sí es maligna. Sí, leiomiosarcoma. ¿Cómo se llama una neoplasia benigna del músculo cardíaco? ¿Cómo es? Rhabdomiosarcoma. Sí. No. Oma. Sí, No. perdón, benigno, rhabdomioma nomás, ¿no ve? Sí. Porque es Sí, benigno. sí. Ya. ¿Qué sería un angiomiolipoma? Hija de, imagínense, ya les he dado una lista de 10 tumores, pero ahora me llega otro que no había aprendido de memoria. Pero angiomiolipoma. ¿Benigno o maligno? ¿Cómo es? Benigno. Benigno. ¿Epitelial o mesenquimatoso es? Mesenquimatoso. Ya, sí. ¿De qué orígenes es este angiomiolipoma? ¿De qué tejidos viene? ¿De qué origen? Músculo. Músculo, ya. ¿Solo de músculo? Si fuera de músculo, le iba a decir mioma nomás. Liso, músculo liso. Pero si fuera de músculo liso, le diríamos leiomioma, ¿no? Y ahora te estoy diciendo angiomiolipoma. ¿De los vasos? Tejido vascular y tejido adiposo. Angiolipoma se llamaría eso. Angiomiolipoma, estoy diciendo. Es de ambos, doctor, mesenquimatoso y epitelial. ¿Pero dónde está el epitelial? Vasos. Los vasos no son epiteliales, por si acaso.
Los vasos habíamos dicho que son mesenquimatosos y están aquí. No nos hemos puesto. Ay, aquí no está bien. Angio. ¿Ve? ¿Cómo es? De músculo y de vasos. Mioma nomás sería eso. Angiomiolipoma. ¿Cómo es? Angio, vasos. Mio, músculo. Músculo. Y lipoma, ¿qué más? Tejido adiposo. Sí, es una neoplasia benigna mesenquimatosa que tiene varios orígenes, de vasos sanguíneos, de músculo y de grasa. A ver, estos no son tumores mixtos, porque toditos tienen que ver con este apellido mesenquimatoso, esta estirpe. ¿Cuándo lo consideramos un tumor mixto? Cuando los dos están implicados. Cuando este y este está ahí, recién le llamamos mixto. A ver, ¿un fibroadenoma es o no es un tumor mixto? ¿O qué es un fibroadenoma? ¿Es benigno o es maligno un fibroadenoma? Benigno. Benigno. ¿Es epitelial o es mesenquimatoso? Mixto. Sí, mixto. Mixto, doctor, tejido mesenquimatoso y epitelial. Porque fibro es de mesenquimatoso y adeno es glandular, ¿no ve? A ver, un adenomioma, ¿cómo es? Adenomioma. De las glándulas y del músculo. Sí, ¿es mixto o no es mixto? Sí, es mixto. Benigno, ¿no ve? Epitelial y mesenquimatoso. ¿Qué será un carcinosarcoma? Mixto. Benigno. Maligno. Doctor, maligno. Cierto. Maligno, fíjate, maligno, ¿no ve? Ya. Esto es lindo, todo bonito ahorita queda ahí grabado, pero hay una chingadera que van a ver, que es las excepciones a la regla, es decir, la que no concuerda con estas reglas. Uno dirá, pucha, algunitas serán, ¿no? Son varias. Y la macana es que cuando no concuerda la regla, deberíamos llamarle por su nombre de acuerdo a la nomenclatura. Sin embargo, como los médicos, los investigadores, no queremos admitir nuestro error, generalmente en vez de cambiar el nombre, decimos excepción a la regla. Nos confunde porque según esta regla que te estoy indicando ahorita, OMA es benigno, carcinoma es epitelial maligno y sarcoma es mesenquimatoso maligno. Si nos apegáramos a eso, uy, aquí termina la clase y listo. Pero la chingadera es que hay excepciones a la regla. Entonces, cuando hay excepciones a la regla, quiere decir, en realidad yo no le llamaría excepciones a la regla, sino equivocaciones a la regla que no hemos querido cambiar. Por ejemplo, si les digo, un linfoma, ¿es benigno o es maligno? ¿Cómo es linfoma? ¿Benigno o maligno? Tendría que ser benigno, doctor, pero no. Pero no, porque es altamente invasivo y metastásico. Entonces, esas excepciones a la regla, si leen el libro, van a tener que aprenderse de memoria enciclopédicamente chorrocientas excepciones. Pero hay ciertas reglas, ciertos tips, ciertas claves que les pueden ayudar a no tener que memorizar necesariamente eso. No están en el libro. Se las voy a preguntar en el examen teórico, no por chingármelos, sino porque esto puede pasar, digamos, te llega un diagnóstico histopatológico, tú lo lees y dices, según la nomenclatura es benigno, lo dejas y luego metastatizas. Por eso la importancia, la significancia de que entiendas esas excepciones a la regla, pero te doy tips, te doy claves para que no sea necesariamente una labor de memoria. Por eso es que les voy a pedir que para la siguiente clase, que es miércoles, vean el video del YouTube. Alguien, por favor, me lo va a poner al otro grupo, al grupo general de su año, de eso de los conflictos cognitivos en nomenclatura, para que agarren la onda de ciertos tips de las excepciones a la regla y no necesariamente te tengas que aprender de memoria esto. La siguiente clase, de todas maneras, vamos a concretar en ciertas cosas que les pueden traer conflicto cognitivo, pero necesito ese insumo teórico, práctico, digamos, de ese video. Entonces, ¿qué hemos visto simplemente
clase. Hemos visto por qué chingados es importante aprender anatomía patológica y cómo lo vamos a hacer para que sea significante y no te olvides nunca más en la vida. Hemos visto la diferencia entre lesión reactiva, neoplásica benigna, maligna, borderline, en el borde de la línea, y también hemos empezado a hablar de la nomenclatura facilita, epitelial, mesenquimatoso, benigno y maligno. Pero la siguiente clase tenemos que desenredar el conflicto cognitivo de la nomenclatura excepcional, digamos, lo que nos hemos equivocado y no cumple la regla, que para mí sería fácil, lean el cuadro de 35 excepciones a la regla y de memoria se aprenden las que no cumplen, pero difícil, complicado, y además no va a ser significativo, me lo van a decir la siguiente clase y la subsiguiente ya no van a saber, y cuando ven un paciente con un reporte anatomopatológico del doctor Guerrero y diga esto, va a decir, no, hay que dejarlo nomás, o hay que volarle toda la cara, y no es así. Entonces, eso es simplemente lo que hemos visto. Hemos visto la metodología que va a ser principalmente con conflicto cognitivo. Les pregunto A, me responden X. Les pregunto B, me responden X. Entonces, A es igual a B. Entonces, les voy a estimular para que ustedes mismos digan la respuesta. Eso genera un aprendizaje autónomo, autorregulado. Y a mí me tienen nomás ahí de tutor para ciertas cosas, pero lo que quiero es que me expriman con sus conflictos cognitivos, con sus dudas y demás, más que yo venga a recitarles una clase de memoria o repetir las diapositivas, porque para eso les doy nomás el link del año pasado, ¿no? De las clases. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones al respecto. Bueno, si no hay dudas, preguntas, observaciones, nos veríamos la siguiente clase a las 6. Voy a empezar 6 menos cuarto ya porque me extiendo y un poco ahí hablo mucho, ¿no? Para que así, porque seguramente tienen clases después y demás, y no podemos ser irrespetuosos con eso, con las otras clases, para tratar de terminar 6 en punto, o como es 7 en punto. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao, nos vemos. Puedes decir chingar, Mombos. Chingar, es mucho. Puedes decir eso.